Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. 041 La obra maestra de Conilia. Después del almuerzo, Decán y Conilia fueron a la biblioteca como de costumbre. Se sentaron en la pequeña mesa redonda que siempre usaban. Conilia enterró su cabeza en sus tareas. Mientras tanto, Decán sostenía un libro titulado Errores comunes en la producción de cartas mágicas de nivel 3. Bebió su café tranquilamente mientras hojeaba las páginas. Al haber alcanzado el nivel 3, Decán tenía muchas preguntas nuevas esperando ser investigadas. A pesar de que había estudiado bastante sobre la producción de cartas mágicas de nivel 3 de antemano mientras todavía estaba en nivel 2, se encontró con algunas situaciones inesperadas cuando comenzó a practicar en los últimos 2 días. La maestra pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, por lo que Decán a menudo tenía que recurrir al autoestudio. Como tenía la tarde libre, pensó que sería mejor quedarse en la biblioteca y leer los libros que necesitaba. Además, Conilia también lo necesitaba. Aunque nadie obligaba a Conilia a estudiar, ella nunca se relajaba. Era increíblemente seria. Decán no podía soportar verla apretando los dientes frente a sus libros. Además, estar con Conilia le daba una extraña sensación de seguridad. Era como un piloto que se quedaba junto a su Gundam. Así que estaba pensando demasiado en las cartas mágicas de nivel 3. Decán terminó el libro, lo cerró y se puso de pie. Iba a devolver el libro al estante y buscar algún material de lectura saludable. Si bien la biblioteca de la escuela no se podía comparar con la biblioteca de la capital real, aún albergaba cientos de miles de volúmenes. Decán encontró la sección que le interesaba. Como un niño admirando productos en un escaparate, sus ojos brillaban mientras sus dedos recorrían los libros del estante uno por uno. Él estaba buscando algo. Elaboración de veneno y elaboración de veneno segundo, elaboración de veneno cuarto. ¿Quién tomó prestado elaboración de veneno tercero? Originalmente, Decán tenía intención de tomar prestados estos 4 grandes clásicos juntos. No esperaba encontrar un espíritu afín en esta escuela. Con pesar, Decán sacó los volúmenes y segundo. Por ahora solo se quedaría con estos 2. Tomar el volumen cuarto podría dejar a la otra persona sin nada que leer después de terminar el volumen tercero. Debía ser considerado. No había necesidad de complicarse las cosas el uno al otro. Quizás se encontrarían algún día. Las personas de buen corazón se sienten atraídas entre sí. Volviendo al lado de Conilia, Decán colocó los 2 libros sobre la mesa. Antes de abrirlos, le pareció recordar algo. Bien, Conilia, hay una cosa más que quiero decirte. De repente, Decán giró la cabeza y le habló a Conilia que estaba a su lado. ¿Qué? Conilia acercó su rostro, esperando que Decán continuara. Queda un último paso para obtener nuestros créditos. Tenemos que presentar un informe. ¿Qué tal si lo escribes tú esta vez? Decán preguntó con voz suave. Puah. Conilia tragó saliva con dificultad. Ella parecía un poco reticente. Está bien, escribe lo que quieras. Seguro que será mejor que el mío. Después de regresar al dormitorio ayer, Decán tenía la intención de escribir el informe él mismo. Después de todo, él era el personal administrativo. Se sentó en su escritorio, bolígrafo en mano, e inconscientemente escribió. Durante la era Taiyuan de la dinastía Jin, un hombre de Wulin se ganaba la vida pescando, rápidamente lo tachó y comenzó de nuevo. Pero después de que terminó de escribir, lo reflexionó y lo volvió a leer, solo para sentir que, sin importar cómo lo mirara, se leía como la primavera de la flor del durazno. Esto no parecía coincidir con los requisitos del informe. Más tarde, Decán cambió su enfoque y trató de escribirlo como un relato factual. El resultado parecía una confesión criminal. Aunque Decán podía mentir descaradamente y fabricar un informe normal, por su compromiso como empleado administrativo con la excelencia, aún quería producir un informe que fuera a la vez riguroso y justo. Quizás desde la perspectiva de Conilia se podría escribir un artículo decente. Esto también podría darle a Decán algo de inspiración sobre cómo escribir un informe realista pero profesional en el futuro. Intentar.
Cornelia asintió y tomó el formulario de informe de Decán. Luego cogió su diccionario de idiomas Norton Kingdom, que utilizaba habitualmente. Comenzó a escribir el resumen mientras hojeaba el diccionario. Decán acercó su silla un poco más para verla a escribir. Vio a Cornelia tomar la pluma y el papel y escribir. Ese día, Decán fue llevado al reino de los demonios para someterse a una prueba por parte de los demonios. Un demonio le dijo: ¿sabes dónde está este lugar? Decán miró a su alrededor. Él respondió: esto es el cielo. Cuando el demonio le dijo a Decán que era el reino de los demonios, Decán quedó profundamente sorprendido. Si esto continúa, el reino de los demonios quedará arruinado. Los demonios necesitan un salvador. Si Decán no da un paso adelante, ¿cómo podrá sobrevivir el reino demonio? Decán ya sentía que algo andaba mal en ese momento. Pero al ver a Cornelia escribir con tanto entusiasmo, no pudo soportar interrumpirla. Durante la inspección de la Academia Demonio, Decán señaló la necesidad de estandarizar el mecanismo de selección, fortalecer la gestión de procesos y asegurar que el trabajo docente se lleve a cabo con solidez para lograr resultados prácticos. Además, tomó la iniciativa personal durante las visitas encubiertas para brindar una serie de orientaciones al personal y a los estudiantes. Primero fue el cabrito, que cometió el pecado de la envidia. Como vigilante, tras no conseguir el examen de Cornelia de inmediato, la envidia hacia el león se apoderó de su corazón, lo que finalmente desencadenó una tragedia irreversible. La envidia es una chispa que puede encender un fuego incontrolable en cualquier momento. Entonces fue el león, quien cometió el pecado de la ira. Como demonio, no logró mantener su racionalidad. Decán lo castigó y fue destruido por su propia furia desenfrenada. El siguiente fue el estudiante diablo, quien cometió el pecado de la pereza. En la flor de la juventud, no hay que temer al presente. Quedarse en el suelo es imposible. Decán le enseñó a brillar y a contribuir. Barón Bachelor, que cometió el pecado de la gula. Tenía un apetito tan grande que acababa por reventarle el estómago. Decán le enseñó la importancia de la moderación y la necesidad de evaluar la situación. Luego estaba el doctor de la escuela demonio, quien cometió el pecado de la avaricia. Al codiciar a los demás, uno puede perderse a sí mismo. El fin del codicioso suele ser no tener nada en absoluto. Y el coro del diablo, que cometió el pecado del orgullo. Cuando piensas que la victoria está a tu alcance, puede que ya hayas perdido. Por último, la señorita Olive, que cometió el pecado de la lujuria. Después de perseguir una estimulación excesiva, uno solo caerá en un vacío sin fin acompañado de un vacío insuperable. Decán castigó a los demonios uno por uno, enseñando a los sobrevivientes a tomar advertencias y aprender tolerancia, gentileza, diligencia, templanza, generosidad, humildad y castidad. Cornelia entregó el informe terminado a Decán. Luego miró a Decán, parpadeando. Ella estaba esperando la respuesta de Decán, sus ojos aparentemente brillaban de luz. Al leer la obra maestra de Cornelia, Decán se quedó momentáneamente sin palabras. En cierto modo, no sabía si juzgar a Cornelia por tener algún talento literario especial o si todavía había problemas importantes con sus habilidades con el idioma del reino Norton. Está bien escrito. Decán encontró la mirada inocente de Cornelia y sonrió con impotencia. Primero lo enviaría. Si lo devolvían, lo reescribiría él mismo. Decán pensó. Al día siguiente, el profesor Arnold estaba sentado en su oficina leyendo el informe presentado por Decán y Cornelia, incapaz de calmar las olas en su corazón por mucho tiempo. De vez en cuando dejaba el informe para luego volver a cogerlo y mirarlo. Era como si estuviera tratando de confirmar si había leído mal algo. Finalmente, dejó el informe sobre el escritorio, se cubrió la cara con ambas manos y se frotó las sienes. Después de pensarlo durante mucho tiempo, el profesor Arnold finalmente sacó su sello y selló el informe, aprobando los créditos para los dos. En sentido estricto, debería haber devuelto este informe para que lo reescribieran. No quiso apreciar más las nuevas obras de estos dos. Déjalo ser. 042 Certificación de fabricante de tarjetas de nivel 3 de Decán. El sol de la mañana colgaba en el horizonte y la brisa que pasaba estaba impregnada del fresco aroma de frutas y flores. Avanzando a través del crepúsculo, Decán caminó lentamente por el campus con su uniforme escolar y una leve sonrisa en su rostro.
Con una expresión pacífica y bañado por la luz del sol de la mañana, todo su ser exudaba una disposición soleada. Como no tenía clases esa mañana, Deccan se había inscrito para el examen de certificación Tier 3 KarmaCare de hoy. Después de obtener una certificación de alto nivel, la compra de diversos materiales convencionales en la KarmaCare Association podría ofrecerle mejores descuentos. Además, las tasas de comisión por envíos y aceptación de solicitudes personalizadas también disminuirían. Además, la Asociación de Fabricantes de Tarjetas era un gran lugar para buscar materiales de alta rareza. Aunque el patrimonio neto actual de Deccan estaba lejos de poder permitirse comprar materiales épicos de nivel 6, podía registrar su intención de compra primero. Una vez que obtenga más botín del mundo de las sombras, podría tener suficiente dinero para comprarlos. Deccan y Cornelia habían programado su próxima conquista del mundo de las sombras para un mes después. En primer lugar, las conquistas del mundo de las sombras tenían un periodo de recuperación. En segundo lugar, Deccan quería esperar hasta que Cornelia alcanzara el nivel 4 en el mundo real antes de regresar al mundo de las sombras. De esa manera, su poder destructivo experimentaría un salto cualitativo. Cornelia había estado un poco misteriosa estos últimos días, corriendo constantemente hacia una pequeña ladera detrás de la escuela. Sin embargo, como ella no había buscado activamente su ayuda, Deccan decidió no entrometerse en su privacidad. Aunque ambos daban a los demás estudiantes la impresión de ser inseparables, en realidad pasaban la mayor parte del tiempo separados haciendo sus propias cosas. Deccan a menudo se encerraba en su dormitorio para hacer cartas, mientras que Cornelia iba a entrenamiento de combate todos los días. Por otro lado, cuando Teresia escuchó que Deccan iba a obtener la certificación de creador de tarjetas de nivel 3, concertó una cita con él con anticipación para observar. Ella era una de las pocas personas en la escuela que sabía que Deccan era un fabricante de tarjetas. Teresia había querido desde hacía tiempo ver el proceso de fabricación de tarjetas de Deccan. Además, si Deccan consiguiera crear alguna obra nueva, tendría la oportunidad de ser la primera en comprarla. Buenos días, Deccan. Buenos días, Teresia. Los dos se encontraron en el lugar acordado junto a la puerta de la escuela y luego se dirigieron hacia la Asociación de Fabricantes de Tarjetas. La reputación de Deccan había estado aumentando rápidamente en la capital real recientemente. Las historias de él y Cornelia devastando un mundo de las sombras de nivel 4 y derrotando al hombre sin rostro ya se habían extendido por todas partes. La escuela también había preparado un video con los momentos destacados, pero la mayoría de los residentes no tenían el equipo mágico para verlo. Entonces, muchas personas en la capital real solo habían escuchado su nombre pero nunca habían visto su rostro. Por otra parte, si bien el proceso de conquista del mundo de las sombras de Deccan fue muy entretenido, algunas partes del mismo podrían dañar seriamente la imagen de la escuela. En consecuencia, la escuela decidió que las futuras conquistas del mundo de las sombras de Deccan solo se transmitirían en vivo internamente, y que las grabaciones editadas se publicarían al público. Sin embargo, el profesor Mogud del Instituto de Alquimia todavía firmó un contrato de participación en las ganancias con términos favorables para Deccan y Cornelia. Aproximadamente media hora después, llegaron a la Asociación de Fabricantes de Tarjetas, sucursal capital real del Reino de Norton. Empujando las pesadas puertas de madera maciza, entraron en el magnífico y grandioso edificio. El interior de la asociación parecía muy sencillo y antiguo. Aparte de las zonas de mostrador claramente delimitadas, no había mucha decoración y todo parecía muy ordenado. Aunque todavía era de mañana, había personal ocupado por todas partes y unos cuantos visitantes se reunían en pequeños grupos delante de los mostradores discutiendo sobre diversos temas, mientras de vez en cuando se oían risas cordiales. ¿A qué hora empieza tu examen?, Teresia preguntó. A las 10. Llegamos un poco temprano, así que pienso registrar la información de mi compra y, de paso, subir al segundo piso a comprar algunas cosas. Deccan miró la hora. Eran apenas un poco más de las 8. Está bien, echaré un vistazo contigo. Los dos subieron juntos al segundo piso. Tan pronto como llegaron a este piso, que parecía una cámara comercial, su atención se dirigió rápidamente en una dirección.
No muy lejos estaba una chica rubia que también vestía el uniforme de la Academia Ewenlite, acompañada por varios miembros del personal con atuendos de mayordomo de alto nivel, que la rodeaban como estrellas alrededor de la luna. A juzgar por su uniforme, parecía ser una estudiante de segundo año del Instituto de Alquimia. Una escena así era generalmente poco común, a menos que su estatus fuera excepcionalmente noble. Antes de que Decán pudiera expresar sorpresa, Teresia ya había reconocido la identidad de la chica rubia. Ella agarró el puño de Decán, aparentemente preparada para darse la vuelta e irse inmediatamente. Sin embargo, como los uniformes de Decán y Teresia también eran bastante llamativos, llamaron la atención de la chica rubia. Teresa. La noble, elegante y hermosa muchacha rubia observó a Teresia y Decán con una mirada ligeramente sorprendida. Teresia suspiró en secreto. Cuando volvió a mirar a la chica rubia, su rostro estaba lleno de sonrisas. «Buenos días, princesa Alicia». Decán, al notar la actitud sutil de Teresia desde un lado, pareció haber descubierto algo. Esta chica rubia era una princesa, y parecía alguien que podría ser un poco problemático. «¡Qué coincidencia, Teresia!». Alice ya se había acercado rápidamente, mirando a Teresia con una cara llena de sonrisas. Estaba claro que ella y Teresia ya se conocían bien. ¿Es este el estudiante Decán? No esperaba verte aquí. Incluso mi hermano real elogió tu heroica actuación en el mundo de las sombras. Sin embargo, Alice pronto centró su atención en Decán. Después de todo, Decán se había vuelto extremadamente famoso en la escuela recientemente. «Saludos, princesa». Decán hizo una reverencia a Alice, con una sonrisa serena aún en su rostro. Como era de esperar de la capital real, uno podría encontrarse con una figura tan grande simplemente al salir por la puerta. Realmente fue muy emocionante. «Decán, supongo que has venido hoy a la asociación a vender los materiales que conseguiste en el mundo de las sombras. Puedo comprarlos a buen precio». Alice ya se había puesto rápidamente delante de Decán y le dijo con una sonrisa: «Ah, no». Antes de que Decán pudiera terminar, Alice asintió pensativa. «Ya veo, estás aquí para comprar cartas de nivel 3. Acabas de avanzar, así que es hora de reponer algunas cartas». Decán estaba a punto de explicarlo. Alicia continuó: «Qué suerte tienes de haberme conocido. Soy una creadora de cartas mágicas superpoderosa». Decanato. Él ya lo entendió. Esta princesa no escuchaba a la gente en absoluto. Ella era demasiado asertiva. Cuando Decán quiso negarse, encontró a Alice mirándolo con una expresión triunfante. Parecía estar esperando expectante que Decán dijera: «Por favor, hazme una tarjeta, princesa Alicia». Esto realmente fue un poco difícil de rechazar, pero como ella tenía tanta confianza, su nivel de habilidad debía ser bastante bueno. Después de todo, ni siquiera Decán se atrevería a decir que su propio nivel de creación de cartas era superpoderoso. 043 El asombro de Decán. Decán miró a Teresia con impotencia, sus ojos pidiendo ayuda. Esta fue su primera vez conociendo a la realeza de este país. Cada palabra que dijera a continuación podría afectar potencialmente su vida pacífica. «Princesa Alicia, déjame tener unas palabras con Decán». Teresia rápidamente soltó esas palabras y llevó a Decán a un lado. Ella le susurró a Decán: «Alice es en realidad una buena persona, solo un poco voluntariosa y le encanta presumir. Simplemente síguele el juego y hazla feliz». Decán asintió levemente y miró hacia Alice. «Princesa Alice, resulta que nuestro equipo necesita una purificación de grupo de nivel 4. Carta mágica. ¿Podríamos encargarte una para nosotros?» Decán aún no podía fabricar cartas mágicas de nivel 4, por lo que normalmente solo compraba cartas mágicas esenciales como purificación de grupo. Uno de sus propósitos al venir a la Karma Care Association esta vez fue comprar esta tarjeta. Un estudiante de segundo año del Instituto de Alquimia debería ser capaz de producir una carta mágica de nivel 4. HMPH, qué buen ojo tienes. Mis habilidades para hacer tarjetas te dejarán boquiabierto. Entonces, sin más dilación, observa atentamente cómo hago esta tarjeta. Al ver la actitud de Decán, el rostro de Alice inmediatamente se iluminó de alegría, su voz rebosaba de deleite. Parecía impaciente por hacer que este pequeño gran señor demonio, Decán, la admirara aún más.
El mayordomo de alto nivel que esperaba cerca comprendió inmediatamente la situación. Se colocó rápidamente frente al grupo de Alice, hizo un saludo respetuoso y se inclinó levemente. Princesa Alice y sus amigos, síganme, por favor. Bajo la dirección del mayordomo, atravesaron la mitad del recinto de la asociación y tomaron una escalera flotante que les llevó directamente al cuarto piso. El tercer piso era el lugar donde se realizaban los exámenes de certificación para creadores de tarjetas de nivel 5 e inferior. Cualquier lugar más alto claramente no era un lugar para visitantes comunes. Los pasillos del cuarto piso parecían tener un siglo de historia, pero para preservar ciertas reliquias históricas no habían sido renovados excesivamente. Al final del pasillo, apareció una habitación con una placa blanca en la puerta. El mayordomo les abrió la puerta y se hizo a un lado, indicándoles a los tres que entrarán. Decán vio de un vistazo que esta espaciosa habitación, que parecía un antiguo taller, era una sala de fabricación de tarjetas maestras. Era mucho más sofisticado que el taller que había modificado en su dormitorio. En el interior había todo tipo de herramientas disponibles y cada pieza del equipo era de la más alta calidad. Pronto, los miembros del personal comenzaron a entregar materiales. Ya habían escuchado que la princesa iba a realizar purificación grupal y trajeron todo el material posible que pudiera necesitarse. Además de los materiales estándar, como cartas en blanco, cristales de maná y fluido de núcleo de maná, también había varios pergaminos. Los materiales primarios necesarios para fabricar los tres tipos de cartas mágicas eran diferentes. Para hacer la tarjeta de equipo, se requieren prototipos de equipo y elementos para encantar y sellar. Para hacer una carta de invocación, se necesitan materiales como núcleos de maná de monstruos o cristales de alma. Sin embargo, para fabricar cartas mágicas se necesitaban pergaminos mágicos como materiales para procesarlas y reescribirlas. Por ejemplo, los materiales para explosión de hidrógeno de Decán incluían pergaminos para bola de fuego, bola de agua y descarga eléctrica. Los pasos de producción para los tres tipos de tarjetas diferían significativamente y estas diferencias se hicieron más pronunciadas en los niveles superiores. Así, al alcanzar niveles superiores, los Karmaker a menudo elegían una especialización. Mientras esperaba que el personal terminara de entregar los materiales, Alice conversó un rato con Decán y los demás. El mayordomo cerró la puerta y luego Alice abrió un armario de almacenamiento. Como era de esperar, el armario estaba lleno de diversos materiales. Alice contó cuidadosamente, sacó una bandeja dividida y seleccionó algunos de los materiales necesarios del armario de almacenamiento. Los colocó uno por uno en las ranuras de la bandeja. Parecía haber estado en esta habitación muchas veces, ya que estaba muy familiarizada con los lugares de almacenamiento de los materiales. Al observar su selección de material, Decán frunció el ceño inconscientemente. ¿Por qué llevaba tantos materiales? Sin embargo, mientras Decán estaba desconcertado, Alice ya había terminado sus preparativos. Observa con atención, Decán. Es raro ver a un creador de cartas crear una carta mágica. Alice se arremangó, su rostro irradiaba una sonrisa brillante, como si ya estuviera anticipando la mirada de admiración de Decán. Decán decidió que debía observar con atención y aprender bien. Es posible que incluso necesite tomar notas cuando sea necesario. Después de todo, además del maestro, no había oído hablar de ningún otro creador de cartas mágicas superpoderoso. Sería un gran logro si pudiera producir un hechizo de purificación épica de nivel 4. La expresión de Alice se volvió seria. Comenzó a mezclar el polvo de cristal de maná de atributo sagrado previamente molido con fluido de núcleo de maná para preparar la tinta, sintiendo las fluctuaciones de maná durante la mezcla. Ella ajustó su propio maná para sincronizarlo con él, lo que haría más fácil infundir maná al dibujar los círculos mágicos más tarde. Después de mezclar la tinta de maná, Alice la vertió en su pluma mágica y luego comenzó a desplegar los pergaminos para transcribir, extraer y grabar la magia en la tarjeta en blanco. A continuación vino el paso más crítico, es decir, la reescritura y finalización de la estructura y los circuitos mágicos por parte del creador de cartas. Este proceso requirió de toda la concentración del creador de tarjetas, enfocando cada parte de su espíritu en él. Con el movimiento de la pluma mágica en la mano de Alice, ella integró su maná de manera perfecta y uniforme en cada circuito mágico. La estructura mágica de una carta no es algo que cualquier mago pueda dibujar.
Es un proceso en el que coexisten la comprensión, la creación y el lanzamiento de hechizos. Sin un talento extraordinario y una comprensión profunda, incluso si uno pudiera dibujar el patrón, no sería capaz de otorgarle el poder que debería tener. Alice contuvo la respiración, aparentemente entrando en el momento de mayor desafío. El mayor problema con el grabado era el anillo de runas mágicas densas y finas que debían inscribirse en la tarjeta. Esas cosas retorcidas, que parecían hormigas arrastrándose, eran incomprensibles para cualquiera que no fuera un estudiante destacado, y mucho menos para escribirlas. Ella grababa lentamente, con el ceño fuertemente fruncido. Parecía una gran pintora creando una obra maestra exquisita. Cada pincelada era delicada y cada línea estaba llena de poder. Ella exudaba un aura santa y noble, haciendo que uno se preguntara a qué reino había llegado. Pasaron decenas de minutos. La carta mágica comenzó a emitir un brillo tenue y brumoso. Parecía que lo había conseguido y Alicia también respiró aliviada. Luego vino el tercer paso. Los mejores portadores de magia son el mitril y el oricalco. Tras dibujar cuidadosamente el círculo mágico en la base de la carta en blanco, estampó con calor una pequeña cantidad de polvo de piedra solar, usado para activar la magia de atributo sagrado, sobre la superficie de la carta. Esto formó el marco, bloqueando la energía dentro de la carta mágica. Alice comenzó el proceso de ajuste, conectando varios grabados mágicos simultáneamente para formar un bucle de energía de maná, permitiendo que la carta mágica se recargara y reutilizara después del agotamiento del maná. Aunque estuvo cerca de un gran éxito, este penúltimo paso todavía era bastante complejo, ya que partes de cada círculo mágico debían superponerse. Tenía que asegurarse de que cada parte de la estructura mágica funcionara correctamente al activarse, y también de que no entrara en conflicto con otras estructuras. Cualquier fallo provocaría que la tarjeta colapsara directamente, y algunas operaciones incorrectas podrían incluso provocar que explotara. La técnica de Alice era muy hábil y completó este paso con éxito. En este punto, la creación estaba básicamente terminada, y solo quedaba sellar la carta mágica. Ella hirvió varios materiales de alquimia hasta formar una pasta y la aplicó a la superficie de la carta mágica. Usando equipo mágico para solidificarlo rápidamente, se formó una película transparente. Las cejas de Alice estaban fruncidas, su expresión intensamente concentrada, como un artesano terminando el paso final de una obra maestra que duraría generaciones. Por fin, una carta mágica de nivel 4 purificación de grupo emergió con éxito en medio de una nube de niebla. Alicia mostró una sonrisa de satisfacción, mirando la superficie de la tarjeta. Ella parecía muy satisfecha con la calidad de esta tarjeta. Incluso como su creadora, no pudo evitar admirarla por unos momentos más. Ella miró a Deccan, las comisuras de su boca se curvaron en un arco perfecto, como si ya hubiera previsto la expresión de asombro que Deccan estaba a punto de mostrar. Esto hizo que Deccan no pudiera evitar tragar saliva. Es una rareza morada. Mirando a Alicia así, ¿sería posible que una epopeya fuera posible? Jeje. Alice se rió 2 veces, le entregó la carta mágica a Deccan y luego sacó un pañuelo para secarse suavemente el sudor de la frente. Deccan tomó la tarjeta. Vio una luz azul profunda que emanaba de la tarjeta. Esto realmente hizo que Deccan no pudiera resistirse a mostrar una expresión de sorpresa. Alicia quedó muy satisfecha con la reacción de Deccan y dijo con orgullo: Deccan, ¿lo viste bien? Así nace una obra maestra. Es un milagro. Decanato. Permaneció en silencio durante un buen rato, aparentemente calmando sus emociones internas. Se necesita mucho esfuerzo para producir una carta mágica azul de nivel 4. ¿Es este un creador de cartas mágicas superpoderoso? ¿Cómo tienes el coraje? Deccan. ¡Wow! ¡Qué genial! Monótono. Después de confirmar la reacción de Deccan, Alice puso sus manos en sus caderas y rió felizmente. Jo, me alegro que te guste. Al pensar en la próxima vez que Deccan emprendiera una matanza en el mundo de las sombras, podría alardear ante los demás. Deccan y su equipo usan cartas hechas por mí. A Alicia le resultó aún más difícil controlar las comisuras de su boca. Incluso cayó en una fantasía por un momento. Los 3 llegaron a la sala de evaluación en el 4º piso. Después de la evaluación y las pruebas, la calidad de esta tarjeta fue muy buena y satisfizo plenamente las necesidades de Deccan.
Alice todavía estaba inmersa en el placer de haber ganado la admiración de Decán. Mientras tanto, Teresia ya había visto los pensamientos de Decán y no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. Alice en realidad tenía el nivel de un creador de tarjetas de nivel 4 normal. Fue solo que ella realmente se jactó demasiado. Después de todo, una estrella en ascenso como Decán, que recientemente se había vuelto famoso en la capital real, era un objetivo particularmente significativo para que Alice se jactara. Ella no se había controlado por un momento, lo cual Teresia podía entender. Pero, realmente no puedes seguir alardeando. Mi querida princesa. La persona que tienes delante es un auténtico genio en la creación de tarjetas. Gracias, princesa Alicia. Decán guardó la tarjeta y contó 20 monedas de oro para Alice. El precio de mercado de esta carta era de unas 25 monedas de oro. Alice solo había prometido llevarse 20, lo que era en gran medida un precio de amistad. Si contamos el consumo material, básicamente no obtuvo ningún beneficio. Fue puramente para mostrar sus habilidades frente a Decán. Entonces lo aceptaré. Alice no le puso las cosas difíciles a Decán y directamente tomó las monedas de oro que él le entregó. Después de todo, si ella no aceptaba su dinero ahora, él sentiría que le debía un gran favor. Para la gran mayoría de las personas, deberle un favor a la realeza no era algo bueno. Regresemos juntos a la escuela. Mi carruaje está justo afuera. A Alice parecía resultarle muy fácil hablar con Decán y quería alardear un poco más con él en el camino. A ella le gustaba mucho esa sensación de presumir delante de los demás. En ese momento, notó que tanto Decán como Teresia tenían expresiones algo preocupadas, como si estuvieran intercambiando miradas. ¿Tienes otros planes? Alicia preguntó. Decán suspiró y dijo con sinceridad. En realidad, vine a tomar el examen de creador de tarjetas de nivel 3. Al fin y al cabo, todo el mundo se enteraría de esto tarde o temprano. No tenía sentido ocultarlo. Entonces, ¿tú también sabes hacer cartas, Decán? Alicia preguntó llena de sorpresa. Sé un poco. Entonces tienes mucha suerte de haberme conocido. La certificación de Karmaker de nivel 3 no es tan sencilla. Déjame explicarte los puntos clave del examen. Alicia se rió aún más feliz. Ella sabía que había muy pocas personas en el Instituto Knight que pudieran hacer tarjetas. Reparar equipos era una buena habilidad para los guerreros. Sin embargo, estos creadores de tarjetas del Instituto Knight básicamente solo sabían cómo hacer tarjetas de equipo. Todavía les resultó muy difícil aprobar el examen profesional de Karmaker. Alice sintió que había encontrado más temas de los cuales alardear frente a Decán. Uno fue lo suficientemente atrevido para enseñar y el otro fue lo suficientemente atrevido para aprender. Alice lo dio todo, aparentemente queriendo impartir el trabajo de su vida a Decán en solo unas pocas docenas de minutos. Decán también escuchó pacientemente. De vez en cuando, miraba a Alice con ojos sedientos de conocimiento. Da la casualidad de que yo también estoy libre esta mañana. Deja que Teresia y yo veamos tu actuación en un momento. Alice le dio una palmadita a Decán en el hombro y le dijo con una sonrisa. Me sentí como si un profesor estuviera enviando a un estudiante a una sala de exámenes. Los tres ya habían llegado a la sala de exámenes en el tercer piso de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas. Decán estaba a punto de ingresar a la sala de exámenes principal para participar en el examen de certificación. También hubo asientos para espectadores en la sala, ya que el proceso fue completamente público. Está bien. Decán actuó con mucha humildad. Decán, si necesitas ayuda para crear cartas mágicas, puedes venir al Instituto de Alquimia cuando quieras. Aunque también soy estudiante, no me molestará enseñarte. PFFT. Decán finalmente no pudo evitar sentirse divertido por Alice. Esto provocó que una sonrisa sincera apareciera en su rostro. Entonces realmente debo agradecerte, princesa Alice. No es por presumir, pero hace poco hice una tarjeta morada de nivel 2. Eso no es algo que un creador de tarjetas cualquiera pueda hacer. ¿Me admiras ahora? Alice parecía dejarse llevar cada vez más, sin notar en absoluto la extraña expresión de Teresia. ¡Qué impresionante! Si el cielo no hubiera engendrado a Alice, Norton sería como una noche eterna. Decán ahora sintió que había encontrado algo de entretenimiento.
La adulación, solo elogiarla era suficiente. Esta princesa debe verse muy bien cuando llora. ¿Qué? Repite esa última frase. Sin embargo, la frase anterior de Decán pareció sorprender a Alice, mientras miraba a Decán con los ojos muy abiertos. Al final de la creación de cartas, ¿quién alcanza la cima? Al ver a la princesa, el camino se vuelve vacío. Decán intentó otra línea. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Alicia se olvidó de cerrar la boca por un momento. Tú, déjame escribir esas dos frases. La voz de Alice estaba increíblemente emocionada. Teresia había mirado completamente hacia otro lado, mirando fijamente a la distancia. Princesa, por favor, deja de hablar. Si sigues hablando, realmente no podrás salvar las apariencias más tarde. Nota del autor. No te lo esperabas, ¿verdad? He vuelto a actualizar. Y es un capítulo enorme de 4000 palabras, ¿no debería felicitarme por ello? Para ser honesto, no esperaba permanecer en el ranking de clics esta semana. Estar en el ranking de clics durante 3 semanas seguidas se ha vuelto un poco aburrido. Lo que una vez soñé, ahora es tan simple. Me siento como si me estuviera volviendo un poco arrogante. Para aclarar mi mente, será mejor que escriba más palabras. Pero las actualizaciones adicionales suelen tener un precio, porque ya no tengo trabajo atrasado. Tengo que seguir escribiendo la actualización de mañana. Si no termino antes de dormir hoy, la actualización de mañana podría llegar un poco tarde. Pero aún así intentaré hacer lo mejor que pueda para terminar de escribir. El material de lectura de la mañana debe salir con el sol de la mañana. Número de la suerte del decanato 044. Exactamente a las 10 en punto, comenzó oficialmente el examen de certificación de tercer rango de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas Mágicas. La sala de exámenes era muy espaciosa y albergaba docenas de bancos de trabajo. Cada uno estaba equipado con equipo completo para hacer tarjetas y marcado con un número. Más de 20 cardmakers acudieron a este examen. Además de los residentes de la propia capital real, muchos cardmakers de ciudades cercanas también acudieron. Las gradas de los espectadores también albergaban a un buen número de curiosos, la mayoría de los cuales eran comerciantes o residentes curiosos de la capital real. Por supuesto, también había amigos y familiares de los examinados. Un examinado como decán, que vestía el uniforme con código de colores del Instituto de Caballeros Egwen Lite, era particularmente llamativo. Porque los estudiantes que uno suele ver en los exámenes de certificación de cardmaker suelen ser del Alchemy Institute. Ocasionalmente, hay estudiantes de la Academia de Magos y del Instituto de Invocación. Es muy raro ver a un estudiante del Instituto Knight. Primero, los supervisores dieron una serie de palabras de apertura de rutina. Luego vino la introducción de las reglas para este examen. La asociación proporcionaría materiales básicos como tarjetas en blanco, cristales mágicos y fluido de núcleo mágico, estableciendo un tema. Cada examinado solo recibiría un cupo de 3 tarjetas. En cuanto al tipo de tarjeta que finalmente produjeron los examinados, no hubo restricciones. Podían elegir libremente en función de sus propias fortalezas. Producir una tarjeta blanca de calidad común significaba pasar y convertirse en un fabricante de tarjetas de tercer rango y tercera clase. Producir una tarjeta azul de calidad preciosa significaba tercer rango, segunda clase, y una tarjeta púrpura de calidad rara significaba tercer rango, primera clase. Una calificación más alta simbolizaba un mayor potencial y la Asociación de Fabricantes de Tarjetas otorgaría privilegios y beneficios correspondientemente mayores. Dependiendo de las necesidades específicas del examinado, podrían requerirse materiales adicionales para hacer la tarjeta. Dentro de la sala de exámenes había una tienda incorporada. Los examinados podían tomar libremente cualquier material adicional que necesitaran, con un valor total no superior a 10 monedas de oro. Vale la pena mencionar que la tarifa de inscripción al examen es de 15 monedas de oro. La asociación no estaba dispuesta a permitirle sacar provecho, después de que Decán encontró su número de escritorio asignado. Se quedó mirando los materiales básicos ya dispuestos sobre el escritorio y cayó en una profunda reflexión. ¿Por qué es un atributo sagrado de tercer rango? Cristal mágico más piedra de resplandor sagrado. Parece que el tema de este examen es precisamente el atributo sagrado. Este era un atributo en el que no era muy competente.
Él rara vez hacía personalmente cartas mágicas de tipo curativo o disipador. Investigó un poco sobre cartas de tipo lesión severa y de tipo anti-purificación. Pero claramente no se podrían hacer usando solo un atributo sagrado. Cristal mágico como material base. Si me dieran un cristal mágico de atributo luz, al menos podría ser un puño solar. Dekan se rascó la cabeza, sintiendo que necesitaba pensar un rato. Entre las técnicas de elaboración de tarjetas que le enseñó su maestro, también había algunas relacionadas con el atributo sagrado. Después de todo, el maestro una vez se había dedicado a investigar cómo invertir el atributo sagrado. No hay problema, si ya aprendí dos, ¿cómo no podría ser uno? Dekan organizó sus pensamientos, comenzó a esbozar su concepto de fabricación de tarjetas en papel y calculó las proporciones de los materiales. Luego fue a la tienda de la sala de exámenes para seleccionar materiales como sangre de demonio, llama sagrada purificadora y un pergamino mágico de purificación de tercer rango. Listo para comenzar, media hora después de que comenzó el examen. Algunos examinandos ya habían arruinado todos sus materiales y abandonaron la sala arrepentidos. Para la mayoría de los creadores de tarjetas que recién habían alcanzado el tercer rango, sin importar la calidad de la tarjeta de tercer rango que producían, incluso garantizar una tasa de éxito era difícil. Sumado a factores como el nerviosismo, fallar 3 veces seguidas también era bastante normal. Pero al mismo tiempo, un examinado finalmente logró hacer una tarjeta, provocando una ola de exclamaciones entre los espectadores. El brillo azul que emanaba de la tarjeta demostraba que no era un fabricante de tarjetas común y corriente. Un éxito a la primera, y de una calidad azul preciosa además. Poco después, el examinado presentó el producto terminado a un tasador. Tras la evaluación, se envió a la sala de pruebas. Luego, el supervisor inmediatamente concedió el pase y anunció públicamente los resultados. Martillo de luz sagrada. Categoría. Tarjeta de equipo. Grado. Azul precioso. Rango. 3. Efecto. Inflige un 60% de daño adicional a los enemigos de alineamiento maligno. Nota. La luz sagrada te aplastará el cráneo. ¡Qué impresionante! Directamente de tercer rango, de segunda clase. Básicamente, el tercer rango de segunda clase es el límite para la gente común. Solo los genios más destacados del Instituto de Alquimia Gwenlite cada año probablemente puedan alcanzar el tercer rango de primera clase. Escuché que un estudiante de primer año este año ya lo logró. También hay un estudiante de la Academia Gwenlite en esta sesión, pero porque lleva un uniforme rojo. No menosprecies al uniforme rojo. Aunque pocos saben hacer cartas, son realmente brutales en las peleas. Como ese sacerdote del culto y la valquiria de los rumores recientes. Espera, ¿por qué este tipo del uniforme rojo se parece tanto a Dekan? En las gradas de espectadores, parecía que un rico comerciante que había visto el clip circulado por la Academia Gwenli, te lo reconoció con una exclamación. ¿Estás seguro de que es él? ¿No es Dekan sacerdote? ¿Cómo es posible que también haga cartas? Sin duda es él. No me equivoco. Aunque en la grabación estaba en forma de súcubo, esta aparición es sin duda suya. Aquel rico comerciante volvió a dar vueltas alrededor de las gradas de los espectadores, examinando repetidamente la apariencia de Dekan y hablando con gran seguridad. Las gradas de espectadores inmediatamente se llenaron de ruido. Habían pensado que este era un examen de Karmaker de tercer rango común y corriente. Pensar que podrían encontrarse con una figura tan prominente. No importa qué carta produzca finalmente Dekan, sería muy digna de noticia. Justo cuando los espectadores discutían acaloradamente, la luz que indicaba que una tarjeta estaba terminada comenzó a brillar nuevamente en el piso de examen. Sin embargo, ya fuera cielo azul o nubes blancas, los espectadores ya no prestaban mucha atención. Solo les importaba qué nivel tenía realmente Dekan. Pasaron unos 12 minutos más o menos. Los examinados que tuvieron éxito en su primer intento ya habían completado la producción de su tarjeta. Los que todavía permanecieron en el suelo eran casi todos examinados que habían cometido errores anteriormente en el proceso de fabricación de las tarjetas, lo que les obligó a empezar de nuevo. Alicia frunció el ceño. Dekan, aún no ha fallado, pero ¿por qué tarda tanto? No lo sé. No te entiendo, Karmaker.
Teresia solo se hizo la tonta. Ella rezó en silencio para que Decán no produjera nada demasiado escandaloso más tarde. De lo contrario, ya podía prever la expresión incómoda que tendría Alicia al enterarse de la verdad de que Decán es un maestro en la fabricación de tarjetas. Parece que Decán está creando una carta mágica. No sé qué hechizo quiere crear, de hecho, me sorprende bastante que no haya elegido una carta de equipo, parece que haber presenciado mi proceso de creación de cartas antes le dio una idea, y quiere imitarme. Alicia continuó comentando con un aire de profunda sabiduría, haciendo que Teresia se sienta cada vez más incómoda. Pasaron unos 12 minutos más o menos. Incluso los examinandos que habían reprobado 2 veces estaban ahora cerca de terminar la producción de su tarjeta final. Curiosamente, el número de espectadores en las gradas no solo no había disminuido, sino que había aumentado. Muchos empleados y clientes del primer piso se enteraron de la noticia y corrieron al tercer piso para ver la emoción. Sin excepción, todos sentían curiosidad por lo que produciría Decán. Parecía que no había fallado ni una sola vez desde el comienzo del examen hasta ahora. Simplemente había estado inscribiendo una sola tarjeta durante mucho tiempo. ¿Qué está haciendo este niño? Incluso varios supervisores no pudieron evitar preguntarse unos a otros. A diferencia de la mayoría de la audiencia, conocían el nombre del examinado desde el principio, porque la información de registro llevaba claramente el gran nombre de Decán. Estaban igualmente sorprendidos de que Decán hubiera venido a tomar el examen de Karmaker de tercer rango. 045 La magia sagrada de Decán. Parece que sabe lo que hace, pero en realidad, ha cometido un grave error de sentido común. El pergamino que eligió indica que está creando una carta mágica de tipo purificación, pero no purificación. La carta mágica usa sangre demoníaca. Además, llama sagrada purificadora es algo que una carta ofensiva de atributo sagrado necesitaría. Parece que es solo un aficionado. El examinador no pudo evitar comenzar a criticar el proceso de fabricación de tarjetas de Decán. Los materiales que seleccionó solo son suficientes para hacer una carta mágica. No tendrá una segunda oportunidad. Hace un tiempo que esta tarjeta parece estar a punto de explotar. Me pone un poco nervioso. Cuando esta tarjeta explote más tarde, solo necesitaremos tener preparadas las medidas de seguridad contra incendios y de rescate. Esperen, ¿alguno de ustedes entiende el guión mágico que está escribiendo? No parece ser escritura mágica humana. Las sílabas correspondientes a estos caracteres probablemente sean difíciles de recitar para los humanos. ¿Es lengua de dragón? ¿O élfica? No lo sé. Nunca había visto a un creador de cartas usar un lenguaje mágico no humano. Decán entró en un estado de altruismo. Por un instante, pareció olvidar el lenguaje humano, y solo la intención que su maestro le había transmitido resonó en sus oídos. A pesar de que era la primera vez que intentaba crear una carta mágica de nivel 3. Por alguna razón, se sintió genial. Era como si su conciencia guiara sus manos sin que él tuviera que pensar. Sabía exactamente cómo proceder con cada paso. Después de una cantidad desconocida de tiempo, una leve sonrisa finalmente se dibujó en los labios de Decán. Está hecho. Y salió bastante bien. El maestro no me engañó. Decán finalmente terminó todo el grabado. Sus movimientos cautelosos y lentos se aceleraron repentinamente, volviéndose suaves y fluidos. Terminó el proceso de sellado en menos de 2 minutos. El momento en que la niebla se disipó, un resplandor naranja iluminó instantáneamente todo el salón. Un examinado cercano fue cegado por la luz, lo que provocó un error operativo que le costó su última oportunidad. Aún así, se quedó boquiabierto, frotándose los ojos y sin poder resistirse a echar otra mirada. Antes de que tuviera tiempo de enojarse, se quedó atónito y sin palabras. Naranja. ¿Es esto algo que se supone que debe aparecer en una sala de exámenes? ¿Una carta épica de nivel 3? Estoy presenciando con mis propios ojos el nacimiento de una carta épica de nivel 3. Así que la verdadera profesión de Decán es la de fabricante de tarjetas. Con razón sus tarjetas son tan raras. Haber creado un Orange Epic no significa eso que se convertirá en un gran maestro creador de cartas de nivel 3. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que escuché ese título?
Un rugido de exclamaciones similar a un tsunami surgió de las gradas del público. Decán caminó tranquilamente hacia el escritorio del supervisor y le entregó la tarjeta al tasador. Después de terminar la evaluación, el tasador limpió sus gafas y revisó el equipo. Luego intentó evaluarlo una vez más. Purificación de la sangre. Tipo. Carta mágica. Rareza. Naranja épica. Nivel 3. Efecto. Si se usa sobre uno mismo, puede eliminar estados alterados de nivel 3 e inferior. Si se usa sobre una raza diferente, purifica la sangre del objetivo, evaporando su volumen sanguíneo. Tiempo de reutilización. 120 segundos. Nota. Hereje. Te purificaré. A esto le llamas purificación. El tasador abrió mucho los ojos. Confirmando que no había ningún error en los resultados de la tasación, murmuró con incredulidad. Luego, bajo la mirada sorprendida de los examinadores, la tarjeta fue enviada a la sala de pruebas. ¿Es esta tarjeta realmente segura? ¿Eres un humano de sangre pura? Quizás deberíamos dejarlo pasar directamente. Un momento después, la tarjeta fue enviada de vuelta. Fue juzgado directamente como válido. Ninguno de los dos testers se atrevió a dejar que el otro usara la tarjeta. En caso de que su propio linaje no fuera puro, muy bien podrían ser purificados. Olas de discusión y exclamaciones continuaron surgiendo de la audiencia. Parecía una celebración de Año Nuevo. Sin embargo, a diferencia del ambiente festivo de los espectadores, el aire entre Alicia y Teresia era excepcionalmente pesado. Cuando Alicia vio por primera vez ese resplandor naranja, quedó aturdida por un momento, como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. ¿Naranja, épico? El rostro de Alice se fue calentando poco a poco a medida que, finalmente pareció comprender la situación actual. En realidad ella había estado alardeando frente a un creador de tarjetas que podía crear tarjetas épicas, y un monstruo que podría crear una carta épica de su propio nivel. Ella sollozó y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sintió como si las palabras que le había dicho previamente a Decán resonaran en sus oídos como una maldición, negándose a desaparecer. Por un momento, no quiso nada más que encontrar un agujero en el que meterse. Princesa Alicia, Decán tuvo suerte. Al fin y al cabo, hacer cartas es un 30% habilidad y un 70% suerte. Teresia extendió la mano un tanto frenética, queriendo tocar a Alice, pero tenía miedo de romperse si la tocaban, por lo que dudó en poner una mano sobre su hombro. De este tipo de carta única, podría ser que todas las cartas que usa fueron hechas por él mismo. La voz de Alicia tembló, como si las lágrimas pudieran caer en cualquier momento. Ella miró los resultados de la evaluación pública. Con una carta tan distintiva, era difícil no asociarla con la baraja de Decán. Esto dio lugar a una sospecha aterradora. En realidad, todas las cartas de Decán fueron hechas por su propia mano. Esto no fue suerte en absoluto. Fue fuerza absoluta. Probablemente había podido crear fácilmente tarjetas moradas de nivel 2 cuando solo era de nivel 2. Incluso ese poeta arruinado fue probablemente una de sus primeras obras. Decán era sin duda un genio extraordinario en la fabricación de tarjetas a quien Alice nunca podría alcanzar. Teresia guardó silencio. Sintió que Alice ya no podía contener las lágrimas y no se atrevió a provocarla más. Tú sabías sobre su nivel de creación de cartas desde el principio, ¿no? Alicia también entendió lo que Teresia quería decir. No, Alice, realmente no esperaba que tuvieras una conversación tan agradable con él, y pensé que como mucho haría una carta rara púrpura. Teresia dijo algo tímidamente. Esto hizo que Alicia temblara aún más violentamente. Entonces giró la cabeza y notó que varios miembros del personal de la asociación que esperaban detrás de ellos habían mirado hacia otro lado con torpeza. Claramente, estos diáconos también habían presenciado todo el proceso en el que Alice se jactó ante Decán. Alice intentó contener las lágrimas, pero la sensación de vergüenza que parecía que estaba a punto de matarla era indescriptible. Sus ojos se pusieron más rojos y las lágrimas caían incesantemente como cuentas de un cordón roto. Finalmente, de repente pensó en algo y miró a Decán en la sala de exámenes. Ella vio que Decán también la miraba y le dedicaba una sonrisa brillante. La luz del sol moteada caía sobre el rostro de Decán a través de la ventana de cristal, pero aún así no podía eclipsar esa sonrisa que era incluso más brillante que el sol.
¡Guau! Incapaz de controlarse, Alice se levantó de las gradas del público, gimiendo mientras huía. Esta fue la primera vez que la princesa Alicia huyó en su vida. 046 Decanato comienza a desahogar su ira contra la Iglesia de la Resurrección. Al ver que Alice se alejaba, Teresia quiso perseguirla, pero sintió que hacerlo solo la haría sentir más avergonzada. Pero si no la perseguía, ella y Alice podrían no ser capaces de hablar durante mucho tiempo. Ella miró a Decán impotente. La sonrisa en el rostro de Decán parecía decir: perdón por la pobre hospitalidad. Suspiro. Teresia dejó escapar un profundo suspiro. Este tipo se estaba volviendo cada vez menos humano. Cuando lo conoció por primera vez en aquella pequeña tienda de la frontera, pensó que era bastante normal. Ese sheriff Goblin claramente no era algo que una persona normal pudiera crear. Pareciendo notar la vacilación de Teresia, Decán la llamó. Teresia, ve a buscar a la princesa Alice. Probablemente no podré irme de aquí por un tiempo. Parecía que el examinador jefe tenía algo importante que discutir con él. También sintió que Alice necesitaba un poco de consuelo. De hecho, había sido un poco demasiado duro. De hecho, Decán ni siquiera había pensado en hacer una carta épica al principio. Originalmente pensó que si lograba crear una carta rara de nivel 3, sería un éxito. Al fin y al cabo, después de haber pagado una tasa de inscripción tan alta, incluso si no obtenía beneficios, no podía permitirse el lujo de perder dinero. Pero a medida que trabajaba, se dejó llevar. No habría sido sorprendente que esa tarjeta hubiera explotado en cualquier momento durante el proceso de producción. Después de todo, cada paso implicaba revertir y reescribir el atributo sagrado. Afortunadamente, su suerte fue realmente muy buena. No solo no explotó, sino que además alcanzó con éxito una calidad épica. ¿Qué? ¿Estás diciendo que solo tengo suerte? ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. Entonces nos vemos en la escuela. Teresia saludó a Decán y salió corriendo rápidamente. Iba a salvar el corazón quemado y roto de Alice. El examen había terminado. Ahora varios examinadores se reunieron alrededor de Decán. Cuando Decán presentó la tarjeta naranja anteriormente, los otros examinados que todavía estaban luchando claramente no pudieron soportar los llamativos y sorprendentes efectos especiales. Sin duda, todos quedaron cegados y fracasaron. O mejor dicho, sus espíritus habían sido golpeados y ya no tenían la confianza para continuar. De todas formas, poder presenciar semejante milagro de cerca no parecía tan mal negocio. Señor Decán, por favor, síganos para ver al presidente Raylen. Aunque el examinador jefe era un creador de tarjetas de nivel 6, ahora estaba siendo bastante educado con Decán. Porque Decán iba a convertirse en un gran maestro creador de cartas. Para rangos como tercera clase a primera clase, uno podría ir a la sala de certificación en el tercer piso después de aprobar el examen para recoger la licencia correspondiente. Pero los artículos de un gran maestro creador de tarjetas no los tenían listos aquí. Tuvieron que ser revisados y producidos por la sede central. El presidente tuvo que hablar con Decán sobre los detalles específicos. El peso del título de gran maestro no era algo que pudiera describirse simplemente con niveles. Eran conscientes de sí mismos y sabían hasta dónde llegaría Decán en el futuro, por lo que fueron excepcionalmente respetuosos con él a partir de ahora. Ningún problema. Por favor, síganos. Bueno. Decán siguió a varios examinadores a través de un pasaje interno y abandonó la sala de exámenes. Luego, el examinador jefe condujo a Decán por las escaleras flotantes hasta el sexto piso. Este también era el último piso del edificio. El sexto piso estaba escasamente poblado y Decán fue conducido a la puerta de la oficina más visible. El examinador jefe golpeó suavemente la puerta y, tras recibir respuesta de la persona que estaba dentro, empujó la pesada puerta y le indicó a Decán que entrara. Un anciano estaba sentado en la oficina exageradamente espaciosa. El anciano parecía tener más de 60 años, pero tenía la espalda recta y sus ojos brillaban con inteligencia. Llevaba el uniforme de la asociación de más alto grado, con un poco de cabello gris colgando ante sus ojos y una leve sonrisa en su rostro. La otra parte era claramente el presidente de la sucursal de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas destinada en el reino de Norton.
Para sorpresa de Decán, antes de que pudiera acercarse, el presidente se levantó personalmente, rodeó el escritorio y se adelantó para estrecharle la mano. Esto hizo que Decán se sintiera un poco abrumado por el favor. Decán, es un placer conocerte. Hola, presidente Raylen. Decán notó 7 estrellas moradas impresas en el pecho del uniforme del otro. Claramente, la otra parte era un fabricante de tarjetas de primera clase de nivel 7. Una verdadera potencia. Un experto de nivel 7, incluso en un rol civil, era aterrador. Tomar un martillo y matar instantáneamente a un tier 3 o 4 no sería ningún problema. Después de invitar a Decán a sentarse en el sofá a un lado, Raylen dijo: primero, felicitaciones por convertirte en Gran Maestro Karmaker de la Karmaker Association. Este es un honor para toda la vida, pero el proceso de revisión que enfrenta también es muy complicado, por lo que es posible que debas asistir al menos a una reunión de revisión la próxima vez. Los grandes maestros creadores de cartas son los miembros principales de nuestra asociación. Pase lo que pase, la asociación los respaldará. No puedo emitirle su insignia, uniforme ni licencia por el momento, porque los objetos simbólicos de un gran maestro deben ser aprobados por la sede antes de que puedan fabricarse especialmente para usted. Decán escuchó aturdido. No esperaba que hacer una sola carta épica de nivel 3 le haría ganar un trato tan increíble. Aunque había oído hablar de los grandes maestros creadores de cartas, la Asociación de Creadores de Cartas casi nunca promovió los mecanismos y privilegios de los grandes maestros al mundo exterior, por lo que no sabía mucho. Entonces, ¿qué se me considera ahora? Decán preguntó con cierta confusión. Antes de pasar la revisión, obtendrás temporalmente los derechos de un creador de tarjetas de primera clase de nivel 3. Está bien entonces. Decán consideró que la coordinación de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas era bastante buena. Aunque la revisión sonó un poco tediosa, el mecanismo era razonable. Por cierto, ¿es difícil la revisión? No he sabido de ningún caso en el que un gran maestro Karmaker se haya sentido preocupado por la revisión. Si eres tú, es posible que la sede realice una investigación adicional sobre si tienes vínculos con la Iglesia de la Resurrección, porque tu estilo de hacer tarjetas es realmente, incluso mejor que el de su arzobispo. El tono del presidente Raylen parecía volverse más incierto a medida que hablaba. También había oído hablar de las gloriosas hazañas de Decán al devastar el mundo de las sombras. Y esas malvadas cartas suyas. Decán se quedó en silencio por un momento. Tenía la sensación de que su entrega se quedaría estancada durante mucho tiempo. Y ahora, de repente, realmente quería acabar con la Iglesia de la Resurrección. Fue precisamente porque existía este grupo de personas que un ciudadano puro y honesto como él sería malinterpretado como un sacerdote de culto. No te preocupes, Decán. Te ayudaré a comunicarte activamente con la sede. Sin duda te convertirás en el 13º gran maestro de cartas entre los creadores de cartas registrados actualmente en todo el continente. Y el 2º gran maestro de cartas del reino de Norton. Raylen estaba claramente muy entusiasmado por el hecho de que el reino de Norton pudiera tener 2 Grandmaster Karmaker. Incluso si solo soy de nivel 3, ¿puedo clasificarme junto con los otros 12? El título de Gran Maestro, sin importar en qué nivel lo hayas obtenido, no cambiará incluso si tu rango aumenta más adelante. Raylen le explicó a Decán. Si uno participó en un examen de nivel 3 en el nivel 4, sin importar la calidad de la tarjeta, se contabilizará como de tercera clase. Para obtener la segunda clase o una calificación superior, uno tenía que hacer una tarjeta del mismo nivel que uno mismo. La primera clase y la segunda clase también eran una especie de honor. Significaba poder hacer tarjetas de alto nivel y del mismo nivel. Es solo que Gran Maestro trascendió por completo los otros 3 conceptos de nivel convencionales. Era un símbolo de la fuerza absoluta de un creador de cartas. Aquellos que podían crear tarjetas épicas, básicamente ya eran creadores de tarjetas famosos. Y los creadores de tarjetas que podían crear tarjetas épicas de su propio nivel eran incluso más raros entre los raros. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 047 La gratitud de Decán.
Otros grandes maestros alcanzaron su estatus en diferentes etapas, pero es realmente raro ver a alguien lograrlo por debajo del nivel 5. Rayleigh no pudo evitar suspirar de admiración. Decán, ¿no debería ser más difícil producir cartas mágicas de calidad épica a medida que aumenta el nivel? Rayleigh, es cierto. Sin embargo, cuanto más alto sea el nivel, más difícil será subirlo. Quizás solo permanezcas en el nivel 3 por un breve año, pero podrías permanecer en el nivel 7 durante décadas. Decán asintió. En las primeras etapas, subir de nivel es rápido y la técnica de uno no necesariamente está a la altura de su nivel. En las etapas posteriores, cuando la nivelación se convierte en una tarea ardua, el conocimiento se acumula gradualmente con el paso del tiempo. Por supuesto, todo esto se aplica únicamente a los talentosos card markers. Sin talento, es posible que ni siquiera se pueda producir una tarjeta de calidad púrpura en toda la vida. Durante la siguiente hora, Rayleigh pasó su tiempo respondiendo las preguntas de Decán. Decán también adquirió una comprensión significativa de los grandes maestros creadores de cartas y la estructura de alto nivel de la asociación. Una vez que Decán pasó la revisión y se convirtió en un gran maestro creador de tarjetas oficial, la Asociación de Fabricantes de Tarjetas ya no cobraría a Decán ningún cargo por servicio o procesamiento, y se le daría una cuota anual fija y grande para todos los materiales básicos. Además, al comprar materiales de alta rareza, Decán recibiría una garantía de alto valor de la asociación. En otras palabras, podría comprar a crédito. Además, Decán sería elegible para asistir a las reuniones de grandes maestros como observador. El estatus de gran maestro creador de cartas era equivalente al nivel más alto de la Asociación de Creadores de Cartas. Sin embargo, uno necesitaba ser al menos un gran maestro de nivel 6 para tener derecho a voto. Naturalmente, había otros privilegios prestigiosos y diversos. Por cierto, presidente, ¿podría ayudarme a estar atento a los materiales épicos de tipo demonio de nivel 6 o superior? Decán sintió que ya habían conversado suficiente y recordó otro asunto importante que le hacía venir hoy a la Asociación de Fabricantes de Tarjetas. Originalmente su intención era simplemente registrar su intención de compra. Pero ahora parecía que podría pedirle directamente al presidente Rayleigh que lo ayudara. ¿Para qué necesitas esos materiales? El presidente Rayleigh preguntó con cierta confusión. Incluso para él, un creador de tarjetas de nivel 7, era difícil manejar materiales épicos de nivel 6. Tengo un concepto para una carta superpoderosa que crearé en el futuro. Bien, publicaré la intención de compra con mi nombre. Si surge algo que te convenga, ¿necesitas que lo compre? Rayleigh todavía estaba siendo muy considerado con Decán. Después de todo, publicar una solicitud de materiales de tipo demonio épico de nivel 6 bajo la identidad de Decán probablemente atraería atención no deseada. Podría incluso llamar la atención de los auditores de la sede central. No, presidente, no tengo tanto dinero ahora mismo. Me temo que solo puedo usar este nivel 3 purificación de sangre para intercambiarlo. En general, una carta épica de nivel 3 no es suficiente para intercambiarla por materiales épicos de nivel 6, pero considerando la naturaleza única de tu carta, alguien podría estar dispuesto a intercambiarla. Si encuentro un socio comercial adecuado, concertaré una reunión para que hablen. Gracias, presidente. Dejando de lado si la carta purificación de sangre era fuerte o no, su gran versatilidad lo convertiría en un objeto muy buscado. Cualquier clase podría incluir uno en su mazo. A veces, incluso podría producir efectos milagrosos. Si Decán saliera de la asociación normalmente en este momento, probablemente sería rodeado por una multitud de comerciantes y peces gordos tratando de comprarle la tarjeta. ¿Podría venderse esta tarjeta? La respuesta, por supuesto, fue sí. Es solo que Decán no planeaba venderlo todavía. Para él en el nivel 3, esta carta todavía era bastante útil. Una vez que alcanzara el nivel 5 o 6, podría venderlo por dinero. Para entonces, también necesitaría comenzar a prepararse para reparar al maestro. Pensándolo bien, por amor al maestro, se podría decir que se estaba arruinando. No solo tendría que invertir el dinero que había ganado en el pasado, sino que también tendría que invertir una cantidad desconocida de ganancias futuras. Todo solo para pagarle su bondad. ¡Qué vínculo tan conmovedor entre profesor y alumno!
Claramente podría haber usado ese dinero para hacer quién sabe cuántas tarjetas de niña. Ah, ¿sí? ¿El maestro también es una chica? Entonces está bien. ¿En qué estás pensando? De repente, un pensamiento se transmitió a la mente de Decán, enviándole un escalofrío por la columna. Decán fingió que no había escuchado nada y continuó charlando y riendo con el presidente Raylen. La mente de Decán se quedó en silencio por un momento. Parecía que el maestro estaba en silencio temporalmente. En ese momento, las pupilas de Decán de repente mostraron signos de cambio de color. Se cubrió los ojos apresuradamente. Raylen. Decán. Decán. No es nada, me entró polvo en el ojo. Lo voy a frotar. Entonces Decán gritó apresuradamente en su mente. Maestro. Hablemos de esto, no me quites el control. Solo estaba distraído y no me di cuenta de que me llamabas. Pareces bastante seguro últimamente. Para nada, todo es gracias a tu buena enseñanza. ¿Es eso realmente lo que piensas en tu corazón? La voz del maestro estaba llena de desdén. Probablemente ya había leído la intención superficial de Decán. Sospecho que no has estado durmiendo nada, solo escuchando a escondidas mis pensamientos internos todos los días. Como no podía ocultarlo, Decán dejó de fingir. Sus alas se habían vuelto un poco más fuertes. Era hora de hablarle un poco al maestro. ¿Cómo podría ella reprimirlo para siempre? No estoy tan aburrido como los humanos. La voz del maestro permaneció fría y distante. Entonces dime, ¿en qué estaba pensando? Si no, sospecharé que estás buscando información otra vez. El tono de Decán era bastante provocativo. Entonces soy una chica, ¿no? Te estás volviendo cada vez más atrevida. Después de pasar años con Decán, el maestro también aprendió muchos de los términos de vocabulario únicos de Decán. Ups, realmente lo escuchó. Sin embargo, Decán no mostró intención de arrepentirse. Como dice el dicho, si eres lo suficientemente valiente, maestro. ¿Seguir? La voz del maestro se volvió un poco más fría. Decán sintió el presagio de que el control de su cuerpo estaba siendo invadido nuevamente. Maestro, puede estar tranquilo. La piedad filial puede fallar, pero nunca se echará a perder. Decán soltó una garantía. El maestro juzgó por un momento y descubrió que las palabras de Decán eran sinceras. Parecía que realmente no tenía intención de intentar ninguna insubordinación. Maestro, vuelvo a dormir. No me despiertes más. Decán. Está bien. Vale, mi pie, claramente estabas escuchando a escondidas mi corazón. Maestro. Interrogación de cierre, decanato. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Solo después de confirmar que el maestro estaba dormido, Decán se atrevió a respirar libremente. El maestro, fue verdaderamente difícil de convencer. Decán, ¿te sientes mejor? El presidente Raylen le entregó un pañuelo a Decán. Estoy bien, gracias. Decán parpadeó con fuerza, aparentemente finalmente recuperado. Trabajar duro es bueno, pero también debes cuidar tus ojos. Lo haré. No les quitaré más tiempo. Nos pondremos en contacto con ustedes para informarles sobre la reseña de Grandmaster Karmaker. Después de un breve intercambio de cortesías, Raylen acompañó a Decán fuera de la oficina y lo condujo hasta la salida del pasaje especial de la asociación. Decán se despidió de Raylen muy feliz. Dentro de la Karmaker Association, por un momento sintió que se había convertido en un pez gordo. Solo había experimentado ese sentimiento en la Academia de Demonios. 048 Curso electivo de decanato. Hoy es otro día lleno de esperanza, porque ya es viernes. El lunes se dedicó a limpiar el mundo de las sombras, el martes fue un día de descanso, el miércoles fue para entregar informes y el jueves fue para los exámenes de la asociación. Ha sido una semana muy gratificante. Faltando aproximadamente 3 semanas para el próximo viaje al mundo de las sombras, Decán necesita reservar algo de tiempo para reponer cartas de nivel 3 para él y Cornelia. Es hora de crear algunas cartas de invocación de nivel 3 para él mismo. Y Poison Ground-Speak también necesita una mejora. Además, puede crear cartas de armas de nivel 3 con mayor durabilidad para Cornelia. Pero antes de eso, concretamente este viernes, hay un curso electivo que Decán lleva mucho tiempo esperando. Decidió estudiar mucho.
Después de 2 semanas de clases de prueba, las 2 asignaturas que finalmente eligió fueron Medicina primero y Farmacia y esta escuela tiene un mecanismo de solicitud relativamente flexible para cursos selectivos. Teniendo en cuenta que cada estudiante tiene diferentes talentos y bases, si se pueden proporcionar pruebas suficientes, es posible que se le permita omitir cursos prerequisitos. Los requisitos previos para Farmacia segundo son Herbología y Farmacia primero. Decan proporcionó al director del curso una demostración suficiente de sus trabajos farmacéuticos, logrando que el profesor le permitiera avanzar directamente a Farmacia segundo. En cuanto a por qué Decan quería estudiar medicina, dejémoslo de lado por ahora. Su motivación es bastante intrigante. Después de terminar las clases obligatorias de la mañana, Decan y Cornelia siguieron caminos separados. La clase de Farmacia segundo de Decan era por la tarde, por lo que no podía ir a la biblioteca con Cornelia. Sin embargo, Cornelia sabía que Decan tenía una clase por la tarde, por lo que tampoco había planeado ir a la biblioteca. Decan notó que la dirección en la que Cornelia se fue era nuevamente hacia la montaña trasera. Esta vez, Decan realmente estaba un poco curioso. La próxima vez debería seguirla y echar un vistazo. Porque notó que el humor de Cornelia hoy parecía un poco decaído. Aunque su expresión era monótona, tenía un par de ojos expresivos. También era posible que Decan tuviera un talento único para comprender sus pensamientos. Era la hora de Farmacia segundo, y unos 20 estudiantes se habían reunido en el aula de farmacia. Después de las 2 primeras semanas de clases de prueba, los que quedaron fueron los alumnos oficialmente inscritos en el curso. La mayoría de ellas eran niñas. Buenas tardes a todos. Me alegra que finalmente hayan elegido este camino. La maestra también era mujer. La maestra María aparentaba unos 30 años, usaba gafas y se sentía muy amable. Parecía exactamente el tipo de persona que poseía el corazón compasivo de un sanador. La farmacia es un campo de estudio muy práctico, especialmente importante en la vida real. Además, si bien nos resulta difícil llevar pociones terminadas al mundo de las sombras, a menudo podemos fabricar las pociones que necesitamos in situ según los materiales que encontremos allí. Los conocimientos aprendidos hoy podrán ser utilizados inmediatamente mañana, y haré todo lo posible para guiar a todos. Al escuchar las palabras de la maestra María, Decan asintió repetidamente. Este curso no solo enseñó conocimientos teóricos, sino que también proporcionó una gran cantidad de materiales y oportunidades experimentales. Decan podría aprovechar al máximo los recursos de la escuela. Para ser honesto, a Decan no le importaría elegir más de estos cursos conscientes y prácticos, aunque su motivación era un poco diferente a la de la mayoría de los estudiantes. En Farmacia primero nos centramos en pociones de tipo recuperativo, pero en Farmacia segundo nos centraremos en pociones funcionales. De lo que vamos a hablar en la clase de hoy es de cómo lidiar con las toxinas desconocidas. Mientras la maestra María hablaba, se puso guantes y levantó una pequeña botella. Este es un frasco de toxina, desarrollado recientemente por el Instituto de Alquimia, extraído de una hierba venenosa recién cultivada. Su toxicidad es intensa, pero es fácil de neutralizar. Nuestra lección de hoy es cómo extraer las materias primas para el antídoto de su planta compañera. El punto que más interesaba a Decan había llegado. Su mirada casi atravesaba aquella botella de veneno. Luego, la maestra María comenzó a demostrar el proceso de producción a todos, y Decan escuchó con gran atención. Antes de que se diera cuenta, la clase casi había terminado. Entonces, la tarea para todos es producir con éxito un antídoto una vez. Tienen una semana para completarlo. Pueden seguir usando esta aula después de clase, así como el laboratorio farmacéutico del Instituto de Alquimia. Luego de hablar, la profesora María distribuyó muestras de toxinas diluidas a cada grupo y preparó un conjunto de materiales necesarios para los estudiantes. Considerando la seguridad, el experimento se realizó en parejas, y se aseguró que cada grupo tuviera 2 dosis del antídoto recién preparado por la profesora María. Si ocurriera un envenenamiento accidental, podrían rescatarse mutuamente. En esta clase, a cada 2 personas se les asignaba una mesa larga, y el espacio era suficiente, tanto que Decan estaba demasiado concentrado durante la clase como para darse cuenta cuando su compañero de asiento había llegado. Pero ahora, era el momento de saludar adecuadamente a su compañero de asiento.
Después de todo, tenían que hacer la tarea juntos. Por fin te diste cuenta de mí, estudiante decán. Decán giró la cabeza y descubrió que el rostro de la otra persona ya estaba muy cerca del suyo. Una fragancia tenue y elegante llegó hasta él. Ella era una belleza sin sentido del espacio personal, con cabello negro y ojos negros que eran claros y brillantes. Sus rasgos eran exquisitos hasta el extremo, como esculpidos por la mano del creador como una obra maestra de arte. Incluso sentada se podía notar que tenía una figura alta y esbelta. Había estado tan cerca de él todo el tiempo. Aunque Decán se sorprendió, no miró hacia otro lado ni se echó hacia atrás. No podía perder su impulso. Si hubieras estado más cerca, te habría notado antes. Decán respondió con calma. Entonces el maestro podría habernos advertido. La chica de pelo largo, liso y negro dijo esto, sin que la sonrisa en su rostro desapareciera nunca. Justo después de terminar de hablar, su cuerpo se inclinó aún más hacia adelante. Estaba prácticamente al borde de presionar a Decán. Decán solo sintió un escalofrío que le subió directo al cerebro. Fue una alarma instintiva de peligro, como si la persona que tenía delante fuera una flor hermosa pero letal. A pesar de que llevaba el uniforme de un estudiante de segundo año del Instituto de Alquimia, le hacía sentir una fuerte sensación de amenaza. Decán se inclinó hacia atrás con impotencia para evitarla y luego movió su silla un poco más lejos. Aunque admitió que ella era muy guapa, no tenía ninguna impresión favorable de las personas que se acercaban a él de manera tan inexplicable. ¿Puedes mantener una distancia normal de mí primero? Lo siento, me dejé llevar un poco observándote. La otra parte respondió, todavía llena de sonrisas. Ella no quiso hacerle las cosas difíciles a Decán y se alejó un poco de él. ¿Cómo te llamas? Esta nueva compañera de asiento solo había aparecido para esta clase y Decán aún no sabía su nombre. Mío. Ella se sentó en silencio, con la sonrisa aún en su rostro. Decán. ¿Estarás ocupado más tarde? Mío. No estoy ocupado. Entonces terminemos la tarea antes de irnos. Decán no quería dejar para mañana lo que se podía hacer hoy. Mío asintió, claramente de acuerdo con la idea de Decán. 049 La hermana de Decán de otra madre. Después de terminar de aprenderlo, Decán tuvo una profunda impresión de cada paso de la producción del antídoto. Mientras tanto, Mío ayudó a Decán preparando los materiales necesarios. Para sorpresa de Decán, la preparación de Mío coincidió perfectamente con sus preferencias, permitiéndole lograr el doble de resultado con la mitad del esfuerzo. Sin embargo, ella siempre parecía observar a Decán de cerca cada vez que tenía un momento libre. Aunque la concentración de Decán se mantuvo alta, los movimientos de Mío inevitablemente afectaron su enfoque. Una sensación de peligro traída por su sentido del olfato ocasionalmente estimulaba los nervios de Decán. La fragancia de antes no parecía ser solo el aroma de su cuerpo. También había un toque de una fragancia medicinal especialmente hecha. Se sintió como el gas hipnótico que él mismo produjo, aunque no sabía cuál era su efecto. Definitivamente no fue nada bueno. Decán se lanzó magia de purificación en secreto varias veces, lo hizo muy fácilmente. Parece que tenemos una gran relación. Mío dijo con una sonrisa. Gracias a su colaboración, lograron producir el antídoto en menos de 10 minutos. El trabajo está hecho, lindo y limpio. Decán ordenó la mesa del laboratorio, luciendo como si quisiera irse lo más rápido posible. Por cierto, Decán, escuché que eres un genio haciendo tarjetas. Mío preguntó, ayudándolo a ordenar. Todo es simplemente un elogio excesivo. Decán dijo rotundamente. Parecía que la noticia de que había creado una carta épica durante el examen de nivel 3 ya se había extendido rápidamente por la capital real. No sé quién te está elogiando demasiado, pero ciertamente elogiaste a la princesa Alicia hasta que lloró. ¿Cómo se supo siquiera esa noticia? Decán no pudo evitar mirar seriamente a Mío. Pensó que esos pocos diáconos no se atreverían a hablar imprudentemente. Teresia tampoco iba por ahí contándole a la gente los momentos embarazosos de Alice. Mío pareció comprender la confusión de Decán. Tras un silencio significativo, habló. Alice vive justo al lado de mi casa. Ayer vino a verme y lloró un buen rato. Tenía los ojos hinchados. Escuchar eso de la boca de Mío realmente lo hizo sentir un poco culpable.
Para ser honesto, esa princesa idiota era una buena persona, o al menos una persona directa. No solo no intentó sacarle dinero, sino que tampoco quería que le debiera ningún favor. En realidad, la razón principal por la que no podía ganar dinero era que había algo mal con su técnica para hacer tarjetas. Usando tantos materiales, incluso si pudiera hacer una tarjeta con éxito, básicamente no obtendría ninguna ganancia. Desafortunadamente, al ver el estado de Alice en ese momento, realmente no pudo resistirse a burlarse de ella. ¿Está bien, Alice? Está bien, solo que fue duro para mí consolarla durante tanto tiempo. También le aconsejé que no se lo contara a su hermano real ni al rey, o estarías en problemas, Decán. Entonces muchas gracias. Entonces, ¿cómo me vas a agradecer? Dime qué quieres, rápido. No hay muchas posibilidades de que me debas un favor. Entonces por favor baja la guardia contra mí. Eso es lo único que es imposible. Eres tan malo, aunque yo sea tan sincero contigo. ¿Sincero? Creo que aunque Alice fuera a llorar contigo, no te contaría los detalles vergonzosos con tanta profundidad, ¿verdad? Decán levantó una ceja. Hacía tiempo que sospechaba que Mio estaba mintiendo. ¡Dios mío! Me han descubierto. Mio no se alteró en absoluto, presionó la punta de un dedo sobre sus labios carmesí con una leve sonrisa. HMPH. Decán se preparó decididamente para partir, recogió sus libros y se alejó sin mirar atrás. Mio no intentó detenerlo, solo dijo a sus espaldas. ¿Estás interesado en la producción de veneno? ¿Cómo podría serlo? ¿Qué persona decente se pasa el día refinando veneno? Aunque el ritmo de Decán flaqueó un poco, continuó caminando. Fuiste tú quien tomó prestada la elaboración de veneno primero y... no. La voz aireada de Mio resonó en el silencioso aula. Decán finalmente detuvo sus pasos y se giró para mirar a Mio. Vio a Mio tomar un libro y agitarlo hacia él. Era precisamente Poison Elaboration III. La frente de Decán se frunció levemente, pero luego se suavizó rápidamente. Lo que siguió fue una sonrisa sincera. Mio también sonrió abiertamente. Habiéndolo confirmado con una mirada, se trataba de una persona con un buen corazón. Ambos tuvieron la sensación de conocer un espíritu afín a través de los libros. Deberías haberlo dicho antes. Mientras te guste Poison Elaboration, eres como familia para mí. ¿Y si bromeamos un poco? Decanato. ¿Lo estudiamos juntos? Mio. No hay problema. La distancia entre ambos pareció desaparecer instantáneamente. Como dos investigadores con ideas afines sentados frente a un banco de pruebas, prepararon nuevamente el equipo mientras conversaban. Mio, ¿no crees que es un desperdicio haber hecho un antídoto a partir de esa toxina hace un momento? Decanato, ¿tienes otras ideas? Mio, podemos crear un antiantídoto para mejorar el veneno. La debilidad de este nuevo tipo de veneno es que es demasiado fácil de neutralizar. Mientras podamos mejorarlo con éxito, será perfecto. Decanato. Las grandes mentes piensan igual. También puedo analizar las toxinas y combinar sus principios con la magia del veneno para hacer cartas. Mio. También tengo algunas fórmulas originales de magia de veneno y pociones, pero desafortunadamente no soy bueno haciendo cartas. Si es contigo, tal vez podamos hacer algunas cartas interesantes juntos. Decán. Entonces, ¿qué esperamos? Tenemos que lograr resultados hoy, pase lo que pase. No nos iremos hasta que oscurezca. El cielo se tornó ligeramente rojo y el aula de farmacognosia se había vuelto algo oscura. En el aula vacía solo quedaron ellos dos. Había una atmósfera bastante sugerente. Fue que ambos estaban tan concentrados que no notaron esa extraña atmósfera. Una vez en estado de investigación, incluso Mio se volvió excepcionalmente serio. Toc. Ustedes dos necesitan abandonar este salón de clases. No fue hasta que un profesor del Instituto de Alquimia llegó a la puerta para recordarles que los dos levantaron la vista y notaron que el aula ya estaba vacía, y sus estómagos parecían tener un poco de hambre. Es muy fácil perder la noción del tiempo cuando haces algo que te interesa, especialmente cuando tienes saturado a una pareja que piensa igual que tú. Parece que solo podemos quedarnos aquí por hoy. Decán suspiró y, sin poder hacer nada, dejó el matraz refinador que tenía en la mano. Las aulas y los laboratorios pronto estarían cerrados. Después de todo, esto no era una biblioteca.
Almacenaba muchas pociones y estaba estrictamente regulada. Los sábados y domingos, sin profesor de turno, no estaría abierto a los alumnos. Pero nuestra investigación está llegando a un punto crítico, ¿no? Mio dijo con el ceño fruncido. Decanato, ¿tienes alguna buena idea? Mio, ven a mi habitación. He convertido mi almacén en un laboratorio de pociones. Si no tienes nada que hacer hoy, puedes quedarte hasta la noche. Decan preguntó algo vacilante. ¿Quedarnos hasta la noche? Como Mio siempre tenía una sonrisa en su rostro, Decan realmente no podía comprender sus pensamientos. Mio le respondió. A mí no me importa, a ti también. Decanato. Mio, ¿cómo puede nuestro espíritu científico rendirse a mitad de camino? Decan. Cierto. Vamos. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.